Sí, vamos a platicar entonces hoy acerca de campos finitos, porque es, digamos, en lo que está basado, esencialmente. Es que es el estándar de cifrado de datos norteamericano vigente y es un estándar internacional realmente, ¿no? De facto. Entonces, bueno, vamos en efecto a platicar de esto, eh, porque es particularmente útil para los computólogos, porque además de todo, para muchas otras cosas se usan los campos finitos, ¿no? En particular en computación. Entonces, bueno, este, y la idea es que son campos y son finitos, y esas dos cosas son una fregonería, ¿no? Eh, Porque pues trabajamos en computadoras y en las computadoras todo es finito, ¿no? No solo es numerable, sino que además es finito. Entonces necesitamos un mecanismo de representación de cosas que sea finito, por supuesto, ¿no? Y necesitamos trabajar y hacer operaciones aritméticas en conjuntos finitos de datos, ¿no? Necesitamos que sea además un conjunto, tal que cuando estamos trabajando con él, no nos salgamos de él con las operaciones, ¿no? Así que necesitamos que sea cerrado bajo las operaciones, etcétera, ¿no? ¿Cuáles conjuntos así conocen de su experiencia personal? Los leo también, si quieren. ¿Conocen conjuntos así? Ajá, cualquier estructura algebraica, perfecto. Sí, por ejemplo, un grupo, ¿no? Por ejemplo, un anillo, cosas así, ¿no? ZN, ándale. Las operaciones aritméticas con los enteros, ajá. Solo que esas en particular, pues no son finitos en principio, ¿no? Nosotros usamos una representación corta de ellos, digamos, o un cachito de ellos, ¿no? Que podemos representar con 16 bits, con 32 bits, con etcétera, ¿no? Pero en general, pues no usamos todos los enteros, ¿no? No es un conjunto finito. Pero en efecto, ¿no? Conjuntos como esos. Pero en particular, este, bueno, pues, por ejemplo, los enteros módulo n, ¿no? Que sugirió César. Pues sumar y restar es posible y es fácil, ¿no? Además. Pero multiplicar y dividir, no sé. Cuando escribimos A sobre B o A entre B o cualquiera de esas representaciones que utilizamos para representar la división, realmente lo que estamos diciendo es, realmente lo que estamos haciendo es una multiplicación, ¿no? De A por el inverso multiplicativo de B. Así que lo que necesitamos realmente de ese conjunto es que existan los inversos multiplicativos, ¿no? Si existen los inversos multiplicativos, podemos dividir, ¿no? Multiplicando por el inverso multiplicativo de alguien. Este, el inverso multiplicativo de B es otro elemento al que típicamente representamos como B con un exponente menos uno, ¿no? Tal que B por B a la menos uno, pues es uno, ¿no? Resulta que es la unidad en el conjunto donde estamos trabajando. Entonces, en efecto, necesitamos que existan estos. Miren, estos son los enteros módulo 6, ¿no? Esta es la tabla de multiplicar de los enteros módulo 6. Este, híjole, necesitamos dos carnales tales que al multiplicarlos me dé uno, güey. Nta. En esta tabla de multiplicar nomás encuentro uno por uno, uno, y 5 por 5, uno. Nta. O sea que no todos tienen inverso multiplicativo, ¿no? Ya valimos gorro. Conjunto no lo podríamos usar, ¿no? Para multiplicar. Bueno, para dividir, pues. No nos serviría. A ver, son los enteros módulo 8, ¿no? ¿Cuántos unos hay en la tabla? Pues nomás 3 por 3 uno, uno por uno uno y 7 por 7 uno. No, también 5 por 5 uno. Ay, bendito sea Dios, ya hay otro más. Igual no todos tienen, ¿no? Chale. ¿Dónde hay unos en las tablas? Cuando n vale 6, había unos en 1 y 5. Cuando n era igual a 8, había unos en 1, 3, 5 y 7. No en el 4, no en el 2. 1, 3, 5 y 7. ¿Notan algún patrón en eso? Ujú, sí, los primos.
Los que son, en efecto, Víctor es un poco más preciso, son los que son primos relativos. O sea, los que están ahí son primos, por supuesto, ¿no? Pero además va a resultar en una generalización de esto que son los que son primos relativos con el 8 o con el 6 que están puestos ahí. Es decir, los que son primos relativos con el tamaño del módulo, ¿no? Esos son los que tienen inverso multiplicativo. Es decir, en los enteros módulo n tienen inverso multiplicativo aquellos elementos que sean primos relativos con n. Oye, pero si n es p y n es un primo, entonces todos los carnales que están abajo de él, pues son primos relativos con él, güey. Y entonces, pues van a tener inverso multiplicativo. Eso está chido. Entonces, si trabajamos con los enteros módulo un número primo, resulta que todos los elementos de ese conjunto tienen inverso multiplicativo. Y si trabajamos módulo ese carnal, pues, ¿no? Entonces vamos a tener la suma, la resta, pues la multiplicación y ahora la división. O sea, tenemos un campo, ¿no? Un campo, por supuesto, como ya recordarán seguramente de sus cursos previos, es una terna, donde hay un conjunto F, no vacío de elementos, y dos operaciones asociadas, ¿no? Una suma y una multiplicación. Así les llamamos, podríamos decirle Pedro y Pancho, no importa, ¿no? Son dos operaciones definidas, tales que F es cerrado, o sea, no nos salimos del conjunto cuando operamos con los elementos con estas dos operaciones. Las operaciones son asociativas, ¿no? Podemos cambiar los paréntesis si nos da la gana. Existen elementos E1 y E2, tales que E1 resulta que si lo sumamos con cualquier elemento del conjunto, nos da ese cualquier elemento. O sea, es el neutro aditivo, ¿no? Y E2, que es un cuate que si lo multiplicamos por cualquiera del conjunto, nos da el cualquiera del conjunto. Es decir, es el neutro multiplicativo, ¿no? Es la unidad, digamos, ¿no? Y el cero. Si hablamos en términos así de los conocidos, ¿no? Además, bueno, para todo elemento en F existe un inverso aditivo y un inverso multiplicativo, ¿no? Y bueno, además la operación de producto distribuye la suma, ¿no? En el sentido de que podemos hacer esto de abrir los paréntesis, como ya conocemos, ¿no? Esa es la definición de campo. Cuando tenemos a los enteros módulo un número primo, tenemos estas características, así que estamos trabajando en un campo que tiene p elementos exactamente, ¿no? Todos los enteros menores que p, y entonces pues tenemos un campo primo, ¿no? Un campo con un número p de elementos, con los que podemos trabajar cómodamente, con todas las operaciones disponibles, no nos salimos de él y podemos hacer la operación que querramos, ¿no? Entonces, bueno, esa es una buena idea, ¿no? Utilizar campos primos en particular, ¿no? Es un tipo de campo finito en donde tenemos un número finito de elementos y podemos representarlos en la computadora tranquilamente y hacer con ellos lo que sea necesario, ¿no? Un ejemplo, aquí hay un ejemplo. Z7, 7 es primo, así que entonces aquí en efecto todos deberían tener un 1 al menos en todos los renglones, ¿no? De la tabla. En efecto, el inverso multiplicativo del 0 es el 1. No, perdón, esta es la tabla de suma, olvídenlo, ¿no? El inverso multiplicativo del 0, no manches, qué miedo, güey. De aquí una barbaridad. Esta es la tabla de la suma, ¿no? Y esta es la de producto, ¿no? En efecto, para todos los que son distintos de 0, hay un 1 en la tabla. Eh, aquí está aquí está aquí está aquí está aquí está y aquí está Entonces se van a ver muy chistoso, ¿verdad? Se va a ver muy chistoso porque el inverso multiplicativo del 2 es el 4. O sea, digamos que en la representación típica que nosotros usamos, 1 sobre 2 es 4, ¿no? O 3 a la menos 1 es 5, ¿no? Eh, 6 a la menos 1 es 6. Es su propio inverso multiplicativo, ¿no? Entonces está chistoso. Se van a ver raro las operaciones, diferente de lo que estamos acostumbrados en los reales, pues, pero igualmente válidas, ¿no? Y luego fíjense, a ver, ¿hay algún patrón que se cumple aquí con los unos
En general va a ocurrir que no hay como un patrón muy distinguible en dónde están los inversos multiplicados, cómo se distribuyen los inversos multiplicativos, digamos. Esa es una ventaja que podemos usar a nuestro favor en criptografía, ¿no? Bueno, en general, ¿cómo encontramos el inverso? Pues dado un número A en ZP, hay que encontrar B tal que A por B sea 1, ¿no? Con B en ZP también. ¿Cómo le hacemos? Pues podríamos probar con todos los elementos en ZP, pero no parece una buena idea porque si son muchos, híjole, vamos a tener que probar un chorro de elementos, ¿no? Entonces debería haber una manera más fácil y sencilla de probar. A ver, mm, si A está en ZP, entonces es primo relativo con P, por supuesto, ¿no? Porque todos los elementos en ZP lo son. Y entonces el máximo común divisor de A, que es ese elemento que está dentro del campo, y P, que es el tamaño del módulo, debe ser 1, ¿no? Ah, alguien está escribiendo en el chat. Este, Eso está chido porque si pudiéramos lograr escribir ese 1 que está ahí como A por B, ya la hicimos, porque entonces significa que ese B que está ahí es el inverso multiplicativo de A, justamente, ¿no? Así que ese va a ser nuestro nuevo objetivo, ¿no? Tratar de escribir ese 1, que es el máximo común divisor de A y P, porque son primos relativos, porque en particular P es primo, ¿no? Escribir ese 1 como A por alguien. Y entonces el alguien, por supuesto, es el inverso multiplicativo. ¿Cómo podríamos hacer eso? ¿Se acuerdan de este algoritmo? Es el primer algoritmo no trivial, dice Nud, del que tenemos noticia en la historia de la humanidad. Es el algoritmo de Euclides. Le decimos así porque se lo atribuimos a Euclides porque está escrito en los elementos de Euclides. Probablemente sea anterior a Euclides y Euclides solamente lo escribió. No sabemos realmente, pues, pero bueno, es el algoritmo más antiguo de que tenemos noticia, ¿no? Y que es no trivial, dice Nud, en la historia de la humanidad. ¿Dónde está? Permítame tantito. Bien, ya estoy de regreso. Estaba buscando una cosa. Recordarán, pues, que es un algoritmo que típicamente lo escribimos así, ¿no? El máximo común divisor de R0 y R1, suponiendo que R0, por cierto, es mayor que R1, es el siguiente. Si R1 es 0, entonces ya terminamos y regresamos al último tipo que no fue 0, al último residuo que no fue 0, vamos a decirle así, ¿no? Como el máximo común divisor de los dos números que entraron originalmente al proceso. Y si no, hacemos una llamada recursiva con R1, que es el más pequeño de ellos, y el residuo que queda de dividir a R0 entre R1, ¿no? Es decir, un cachito más pequeño, digamos, que lo que era antes. Es una llamada recursiva, ¿no? Les voy a enseñar cómo lo hubiera hecho el mismo Euclides. Voy a dejar de presentar esto y voy a presentar ahora, si la encuentro. Ajá. No, ese no es. Demonios. ¿Por qué no sale la que yo quiero?
Quiero enseñarles un video y nos sale la ventana del video. Déjame. ¿Ven eso? Sí, sí, profe. Perfecto, entonces ahí les va. Bien, tenemos un rectángulo de lados 9 y 24, ¿no? Lo que hubiera hecho Euclides con solo regla y compás, como todo buen griego, ¿no? Es tomar el 9, bueno, tomar el compás, por supuesto, ¿no? Así que tengo una abertura del lado más corto y luego ver cuántas veces cabe esa cantidad en el lado más largo. En este caso resulta que son 2 veces, ¿no? Y entonces, pues bueno, puede decir ahora que 24 es, pues, 2 veces 9 más alguna cosa. Esa cosa que queda, pues es 6, ¿no? Es el cachito que está sobrando ahí, el residuo que está a la derecha, ¿no? Bien. Luego hubiera hecho lo siguiente, ¿no? Digamos que se queda ahora con ese rectángulo menor que está ahí. Esa es la llamada recursiva, ¿no? Está diciendo ahora reduzco el problema a hacer lo mismo con el rectángulo que tengo a la derecha, que es más pequeño que el original. Y entonces ahora hubiera abierto el compás del tamaño del lado más corto, que recordemos es 6, ¿no? Y ve cuántas veces cabe en el segmento largo. Cabe solo una vez en este caso, ¿no? Y entonces ahora puede decir que ese residuo que quedaba antes, pues, ¿no? Bueno, mejor dicho, que el lado largo de este nuevo rectángulo, que es 9, es ese residuo que quedó antes, multiplicado por 1 más un cachito que queda, que es 3, por cierto, ¿no? Ahora el lado corto es 3, el lado largo es 6. Y entonces ahora puede otra vez hacer la llamada recursiva, ¿no? Aplicando lo mismo en el rectángulo pequeño que le queda ahora, y que es ese que está allí, ¿no? Así que Euclides hubiera tomado su compás otra vez, hubiera abierto el tamaño del lado corto, y pues hubiera visto cuántas veces cabe en el segmento largo. En este caso, cabe 2 veces y exactamente 2 veces. Lo que significa que queda un residuo de 0 y ha terminado el proceso, ¿no? Lo que coincide con la escritura de nuestro algoritmo recursivo. El lado largo ahora era 6 y el lado corto es 3. Y el lado corto cabe 2 veces en el lado largo más un residuo nulo, ¿no? Con lo que por fin ha terminado, digamos, el proceso del algoritmo de Euclides, ¿no? Qué bueno que sí se pudo ver. Sale. Entonces regresemos a la presentación. Bien. Entonces, digamos, eso es como hubiera hecho Euclides su algoritmo, específicamente, así, en su estilo, ¿no? Haciendo justamente los pasos que acabamos de ver en el video, ¿no? Para encontrar el máximo común divisor de dos números, haciendo un rectángulo con justamente esos números, ¿no? Vamos a poner otro ejemplo, el máximo común divisor de 7 y 24. En el proceso de Euclides, lo que se hubiera hecho primero es decir, 7 es igual a 4 veces, a 1 vez 4 más 3, ¿no? Luego este 4 que está aquí.
que es el número más pequeño, se escribe como 3 veces 1, o mejor dicho, 1 vez 3, perdón, más 1. Y finalmente 3 es igual a 3 por 1. Residuo es 0, terminamos. El máximo común divisor de 7 y 4 es 1, por supuesto, porque 7 es primo. Y entonces 7 y 4 son primos relativos, ¿no? Y ya acabamos ahora. Pero podemos hacer esto. A ver, vamos a irnos para atrás. Fíjense en la línea 2, ¿no? Usando el paso 2, podemos decir que el 1, es este residuo de aquí, es 4 menos 1 vez 3. ¿Están de acuerdo conmigo? Solamente estamos despejando, digamos, el residuo que es 1. Una vez que hicimos esto, nos queda el residuo escrito en términos de el cuate que estaba, el más grandote y el más chiquito, ¿no? Que de los que entraron al proceso en esta llamada recursiva. Pero el más chiquito, de los que entraron al proceso, pues lo podemos escribir de acuerdo con la línea previa, despejándolo también, ¿no? Así que este 3 de aquí lo podemos escribir como 7 menos 1 vez 4. Y entonces nos queda el 1 realmente escrito en términos de 2 veces 4 menos 1 vez 7. Oh, espérame. 4 y 7 son los números que entraron al proceso originalmente. Estamos calculando el máximo común divisor de 7 y 4. Y ahorita acabo de escribir ese máximo común divisor, que es el 1 que me quedó aquí al final. Ese 1, que es el máximo común divisor, lo puedo escribir en términos de el 7 y el 4. ¿Qué es lo que hicimos? ¿Ya vieron? Escribí el 1, que es el máximo común divisor, como combinación lineal de los elementos que entraron al proceso del máximo común divisor, ¿no? Es decir, escribo el máximo común divisor de A y B en términos de, como una combinación lineal de A y B, justamente. Si A y B además resultan ser pues el tamaño del módulo y otro carnal que está dentro de ese conjunto, dentro de ese campo finito, entonces ya sabemos que el máximo común divisor va a ser 1. Y me sale el 1 escrito en términos de el tamaño del módulo y el otro cuate, que es el elemento que está dentro del campo finito. Pero fíjense, si estamos trabajando módulo, el tamaño del módulo, pues, módulo el primo, módulo 7, este número de aquí, bueno, ay, perdón, ah, qué maravilla. ¿Dónde está? Ahí está. Ajá. Decía yo que estábamos, este número de aquí es 7 por 1. Si estamos trabajando módulo 7, este canal es un múltiplo de 7. Y siempre me va a quedar una combinación lineal donde uno de los elementos de la combinación lineal es el tamaño del módulo. Un múltiplo del tamaño del módulo es, dentro de ese campo finito, es congruente con 0. ¿Están de acuerdo conmigo? Así que me va a quedar el 1 escrito como un múltiplo del número más pequeño que entró y un múltiplo del módulo que resulta que es, por supuesto, como es un múltiplo del módulo, es 0 en ese campo finito. Oh. En síntesis, lo que estoy diciendo es que en módulo, en Z7, el inverso multiplicativo del 4 es el 2, porque 2 por 4 es 1 más 0, ¿no? ¿Tiene preguntas? ¿Sí les quedó claro eso que dije? ¿Cómo lo ven? ¿Sí fui claro en lo que dije? Sí necesito que me digan feedback, ya sea que me escriban o que me digan. Ok, ándale, sí, ok, ahí va. Estábamos en
calcular el máximo común divisor de 7 y 4. Ahorita vamos a calcular nada más eso. Después nos vamos a montar en Z7, ¿no? Resulta que yo puedo hacer, de acuerdo con el proceso del máximo común divisor, lo que ocurre en ese proceso es, primero que nada, escribir el 7 como 1 vez 4 más 3, ¿no? De acuerdo con el algoritmo que tenemos aquí. ¿Ah? Luego entra en el proceso, entonces ahora en la llamada recursiva, este 4 y este 3, que es este 3, ¿no? Ahora hacen las veces de, este era A y B, ahora este va a ser A y este va a ser B, ¿no? Entonces ahora se escribe el 4 como 1 vez 3 más 1. Y ahora este 3 pasa para acá, este 1 pasa para acá, y me queda que 3 es igual a 1 vez 3 más 0. En ese momento el algoritmo de Euclides se detiene, ¿no? Y entonces me regresa el más pequeño de ellos como, digo, el más grande de ellos como el máximo común divisor. Entonces el 1 es el máximo común divisor de 7 y 4. Claro que sí, porque 7 y 4 son primos relativos, ¿no? Y decía yo, pero siempre podemos hacer esto, ¿no? Tomar este 1 de aquí y despejarlo. Y entonces me queda el 1 escrito como 4 menos 3 por 1. Y luego este 3 de aquí, pues es el residuo del paso previo, que también puedo despejar. Este 3 es igual a 7 menos 1 vez 4. Y haciendo las cuentas, me queda que el 1 es igual a 2 por 4 menos 1 por 7, ¿no? Hasta ahí las cosas. Lo que he hecho es, y eso siempre se puede hacer, escribir el máximo común divisor de A y B como combinación lineal de A y B, ¿no? Aquí está el máximo común divisor, que es 1, y lo escribo como combinación lineal de 4 y 7, que son los que entraron al proceso, ¿no? Bien, y decía yo, ahora vamos a pensar en Z7. Nos montamos en Z7. En Z7, cualquier múltiplo del 7 es 0. Este es un múltiplo de 7, se va a la chingada, ¿no? Y el otro carnal que queda aquí es un número multiplicando al 4, que es el que entró al proceso, y ambos igualados a 1, porque es el máximo común divisor, porque son primos relativos. Así que me queda 2 por 4 igual a 1. Eso significa, por definición, que entonces el 2 es el inverso multiplicativo del 4 en Z7, porque resulta que 1 es 2 por 4 más 0, ¿no? ¿Sí? Chido. Muy bien. Entonces, a eso le llamamos, por cierto, el algoritmo de Euclides extendido. Reexpresando los residuos en términos de los previos hacia atrás, ¿no? En el proceso. Terminamos con el máximo común divisor de A expresado como una combinación lineal de A y B. Y si A está en ZP y B es P, entonces terminamos expresando al 1 como combinación lineal de A y de P. Y el término que contiene a P, por supuesto, como es múltiplo de P, es 0, módulo P, y entonces me queda, puedo encontrar el inverso multiplicativo de alguien en un campo finito, en un campo primo, ¿no? Bueno, de hecho, en general, en campo finito, utilizando el algoritmo de Euclides extendido, ¿no? Es curioso porque eh, hay algoritmos que están ahí presentes todo el tiempo, ¿no? Nuestro mundo civilizado moderno no sería posible sin esos algoritmos que están ahí. En particular, la criptografía tal y como la conocemos hoy día no sería posible sin el algoritmo de Euclides extendido. Es el algoritmo más viejo del que tenemos memoria en la historia de la humanidad, y sin embargo, la civilización actual está sostenida por ese algoritmo y otros, ¿no? Por supuesto. Pero se dan cuenta de la importancia de esas cosas, es muy interesante, ¿no? Hay unos algoritmos que sostienen nuestro mundo civilizado actual y uno de ellos es el más viejo que conocemos, está chingón. Sí, en síntesis de lo que hicimos hace ratito, el 1 es 2 por 4, menos 1 por 7, y si trabajamos módulo 7, pues este güey es 0, y entonces me queda el 1 igual a 2 por 4, ¿no? O sea que el 2 y el 4 son inversos multiplicativos uno del otro en Z7, en efecto, ¿no? Este es el algoritmo extendido de Euclides, digamos, ¿no? Puesto en términos así más operativos, ¿no? En las notas está explicado con cuidado cómo se obtiene cada una de estas cosas, ¿no? Cómo se van deduciendo cada una de estas cosas.
No quisiera perder mucho el tiempo con eso, pero bueno, entonces ahí está, ¿no? El chiste es que el algoritmo extendido de Euclides, además de regresar el máximo común divisor, me regresa los elementos de la combinación lineal, ¿no? Los factores de la combinación lineal. Y uno de ellos lo tiro a la basura, no me interesa, y el otro es pues, el inverso multiplicativo, ¿no? Bueno, esos son los enteros módulo un número primo, ¿no? Pero no son los únicos campos finitos que hay. Hay otros, les llamamos campos de extensión o campos de Galois. Los fundamentos de esto los escribió en la noche previa a su muerte Évariste Galois, ¿no? Como seguramente o probablemente saben, murió en un duelo. No se sabe muy bien si por causas amorosas o políticas o una combinación de esas dos cosas, ¿no? Pero el chiste es que la noche previa a su muerte no podía dormir, ¿no? La noche previa al duelo no podía dormir y entonces se puso a escribir un chorro de cosas, algunas que ya había escrito antes y había enviado y que se perdieron por desgracia en el viaje, ¿no? Y otras que eran nuevas y que tenía en la mente desde hacía tiempo. Y dejó entonces un chorro de manuscritos matemáticos, ¿no? Y todos ellos, bueno, gran parte de ellos fundamentaron la teoría que hoy conocemos como los campos de Galois, ¿no? Los campos finitos presentados ante los campos primos no son los únicos, con un número finito de elementos. De hecho, para cada número arbitrario primo P y todo entero positivo N, existe uno y solo un campo finito con exactamente P a la N elementos. A ese número de elementos en el campo le vamos a llamar el orden del campo. Y vamos a decir que es salvo isomorfismos, porque a veces un campo se puede disfrazar de otro, ¿no? Pero si tiene P a la N elementos, si ambos tienen P a la N elementos, resulta que en efecto son el mismo campo, solo que tienen cambiado los nombres, los elementos del campo, ¿no? Eh, y lo que sí es que esos campos finitos, en general, con P a la N, ¿no? No son isomorfos a ningún ZM, con M igual a P a la N, ¿no? Eso no se puede. Sus operaciones no pueden corresponder, no hay un match entre las operaciones, no se mapean los elementos aquí como se deberían de mapear en el campo finito que tiene P a la N elementos. Así que no vamos a tener una representación tan simple. Eso está feo, pues, o sea, ¿no? Teníamos bien bonitas las operaciones en los enteros prácticamente, ¿no? Si nos movíamos en ZP, y ahora con ZP a la N, pues no funcionan, ¿no? Se echó a perder algo. Sí, vamos a tener que buscar otro mecanismo de representación. No vamos a poder hacerlo con los enteros módulo alguien. Vamos a tener que usar otra cosa. Esa otra cosa son polinomios. Sí, señor. Para representar el campo finito, el Galois field, que tiene P a la N elementos, se pueden usar polinomios. Podemos usar polinomios para representarlo. Polinomios con coeficientes en otro campo, por cierto, ¿no? En nuestro caso vamos a utilizar con los coeficientes en GF2. Es Galois field de característica 2, o sea, bueno, y además exponente 1, así que es binario. En efecto, los elementos de ese campo de Galois son el 0 y el 1, nada más. Vamos a trabajar con operaciones módulo 2 en los coeficientes, ¿no? del polinomio. Y entonces, pues, podemos tener representación de los campos finitos de P a la N utilizando P igual a 2, ¿no? Por ejemplo, ¿no? X más 1 por X más 1 es X cuadrada más 2X más 1. Oye, pero 2X, 2 por algo en el campo de Galois GF2 es 1, güey. ¿No? Bueno, es 0, perdón, es 0. Pues se va. Y entonces me queda que el producto de estos dos polinomios, por supuesto trabajando módulo 2, es X cuadrada más 1, ¿no? Simplifican las operaciones, cada vez que llega un número par en un coeficiente, se va.
ese cacho, ¿no? Se va ese término del polinomio. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Vamos bien? ¿Hasta ahorita? ¿Todo chido? Órale, muy bien. Entonces, fíjense, ¿no? La representación, GF2 a la K tiene exactamente 2 a la K elementos, pues sí, ¿no? Hoy son como nuestras cadenas binarias de tamaño K. Ah, pues sí. Los podemos pensar como cadenas binarias de tamaño K o como los coeficientes, ¿no? De polinomios de grado estrictamente menor a K, o sea, de grado a lo más K menos 1, ¿no? Sus coeficientes están, por supuesto, en 0 y 1, ¿no? Utilizando el módulo 2, ¿no? El XOR, digamos. Por ejemplo, este es un polinomio, 7, x a la 7, a 6, x a la 6, más bla, 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 ¿no? Con cada una de estas coeficientes, A, I, A, ¿no? Con todas estas, en 0 y 1. ¿Cómo los podemos representar? Pues sí, como cadenas binarias, ¿no? Polinomio de aquí en particular, bueno, no, este polinomio de aquí no. X7 más X6 más X3 más X más 1, lo podemos representar como 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, ¿no? O sea, una cadena binaria, un vector binario, que representa o donde realmente ponemos los coeficientes que le tocan y que no son 0 al polinomio, ¿no? Esto está chido porque con cadenas binarias de longitud 8, o sea, el tamaño de un byte, podemos representar los 2 a la 8, o sea, los 256 elementos que viven en el campo de Galois, ¿no? GF2 a la 8. ¿Por qué los coeficientes son solo 0 y 1? Ah, porque así los decidimos ahorita, ¿no? Así los escogimos. Los coeficientes típicamente viven en algún campo. Nosotros escogimos ahorita el campo GF2, o sea, para que solo sean 0 y 1 y podamos representarlos cómodamente en las computadoras, ¿no? Por supuesto, no son los únicos, o sea, podemos utilizar otros campos, y entonces tenemos otros campos finitos, por supuesto, ¿no? Y se utilizan para otras cosas, y también los usamos en las computadoras, por cierto. Por ejemplo, en los códigos de Reed Solomon que utilizamos para verificar detección y corrección de errores en los discos duros. Ahí utilizamos campos finitos diferentes, con coeficientes en otros campos finitos, ¿no? Y bueno, sí, son otra cosa, ¿no? Pero aquí por comodidad, digamos, vamos a pensar en representarlo solo con ceros y unos, y entonces pues utilizamos GF2 como el campo donde viven los coeficientes del polinomio, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta ahorita? ¿Todo chido? Ok, ok. La suma y la resta pues, son fáciles, ¿no? ¿No? Tenemos A y B, que son dos polinomios que viven en GF2 a la n, y entonces A puede ser escrito como, por ejemplo, A a la n, a n-1, X a la n-1, a n-2, X a la n-2, etcétera, ¿no? Hasta llegar a 1X más A0. Y B, pues es otro polinomio igual, ¿no? También tiene sus coeficientes B n-1, B n-2, multiplicados por las potencias que le corresponden de X, ¿no? X a la n-1, X a la n-2, etcétera. La suma, pues es, pues así muy fácil, ¿no? La suma módulo 2, ¿no? De esta cosa. Sumando los coeficientes 1 a 1, módulo 2, claro, ¿no? Obtenemos el coeficiente, digo, el polinomio de suma. La diferencia, igualito, ¿no? Restamos los coeficientes, que por cierto, la suma y la resta, pues módulo 2, resultan ser la misma operación. Así que, pues tenemos lo mismo, ¿no? Esencialmente. Chido, ¿no? Un ejemplo, A y B. A es X a la 7 más X a la 6, más X cuarta más 1. Y B es X cuarta, otra vez, más X cuadrada más 1. La suma de estos dos es X a la 7 más nada, X a la 7. X a la 6 más nada, X a la 6. X a la 4 más X a la 4 es 2X a la 4. Ah, pero es 2, se va. X cuadrada más nada es X cuadrada y 1 más 1 es 2, se va, ¿no? Entonces la suma es X a la 7 más X a la 6 más X cuadrada. ¿Sí? ¿Están de acuerdo conmigo? Perfecto.
El producto. Bueno, normalmente el producto se calcula así, ¿no? Donde pues, cada una de estas cosas es pues, realmente la suma de estos productos. Cada uno de los coeficientes aquí resulta que es la suma de los productos que se pueden hacer así, ¿no? Contra todos aquellos. Y eso no está chido porque eh, pues nos podemos salir del campo, ¿no? O sea, es una suma, claro, de estas cosas. Híjole. ¿Qué hicimos antes para no salirnos del conjunto? Pues en ZM trabajamos módulo alguien que no está en el conjunto, ¿verdad? ¿Y aquí cómo le vamos a hacer? Mm, Es que para que fuera un campo, mm, híjole, trabajábamos módulo alguien, ¿no? Hacer que el módulo fuera un número primo. Aquí estamos trabajando con polinomios. Y es el polinomio producto, el que no queremos que se nos salga del conjunto de 256 polinomios que tenemos en Z, de Z2 a la 8, por ejemplo, ¿no? Si multiplicamos los coeficientes hacia lo güey, aunque los coeficientes sean módulo lo que ustedes quieran, nos puede dar un grado mayor del polinomio, ¿no? Y ya se nos salió del campo. No podemos hacer eso. Hay que hacer algo análogo en el conjunto de polinomios para asegurar que las operaciones no nos den un polinomio que tiene un grado mayor, por ejemplo, y se nos sale del campo, ¿no? Tenemos que hacer algo. Pues trabajar módulo a alguien, güey. Pero son polinomios, cabrón. Sí, pues ¿qué tiene, güey? Pues también hay división entre polinomios, güey. También hay residuos. Pues sí, cabrón, chingues. Necesitamos un análogo a los números primos, ¿se dan cuenta? O sea, porque también necesitamos que se preserven las operaciones de campo, necesitamos que se preserven las propiedades del campo, ¿no? O sea, no necesitamos, por ejemplo, que tenga inverso multiplicativo alguien. Que un polinomio tenga inverso multiplicativo. Así que hay que trabajar módulo, un polinomio, y ese polinomio tiene que ser tal que nos permita que todos los que están debajo de él tengan inverso multiplicativo. Pues déjenme decirles que sí hay un análogo a los números primos en el conjunto de polinomios. Y se llaman así: polinomios irreducibles. Un polinomio irreducible, ¿qué es un número primo? Un número primo es un carnal que no se puede dividir más que entre él mismo y la unidad. ¿Qué es un polinomio irreducible? Un carnal que no se puede dividir más que no, igualito. Un polinomio irreducible sobre un campo F es un polinomio no constante, con coeficientes en F, que no puede ser factorizado, o sea, no puede dividirse. Como el producto de polinomios de grado menor, no constantes, con coeficientes en F, ¿no? Entonces está bien chido. Cuando uno se percata de estas cosas, a veces como que, bueno, no sé si a ustedes les ha pasado, pero para mí que era matemático o que estudiaba matemáticas, sí fue como una revelación, ¿no? Porque es darse cuenta de que hay como análogos muy bonitos en estas cosas. A ver, los primos son el ladrillo con el que se construyen los enteros, cabrón, ¿no? Son güeyes que no se pueden dividir más que entre ellos mismos y la unidad. Y cualquier número puede ser escrito como producto de ellos. De hecho, es el teorema fundamental de la aritmética, ¿no? Cualquier número, ¿no? Entero puede ser escrito como el producto de números primos y es único ese producto salvo el orden en el que ponen los primos, ¿no? Bueno, el teorema fundamental del álgebra, por otra parte, te dice que cualquier polinomio de grado n tiene n raíces, lo que significa que ese polinomio puede ser escrito como el producto de sus raíces, ¿no? Los polinomios que tienen a sus raíces. Ay, güey, son lo mismo, ¿no? El teorema fundamental de la aritmética, el teorema fundamental del álgebra, son esencialmente la misma cosa, ¿no? Solo que, digamos,
montado sobre conjuntos diferentes, ¿no? Eso es como una epifanía cuando uno se da cuenta, ¿no? Está chido. Bueno, entonces los polinomios irreducibles hacen las veces de, o son el análogo a los números primos, pero entre los polinomios, ¿no? Ejemplos. Mira, x cuadrada más 1 no es irreducible sobre gf2. Ya vimos, ¿no? Estaba el ejemplillo. Aquí está, ¿no? X cuadrada menos x cuadrada más 1, módulo 2, ¿no? Este no es irreducible, se puede escribir como el producto de otros dos carnales. En cambio, x cuadrada más x más 1 sí lo es en gf2, y de hecho es el único polinomio irreducible, ¿no? De ese grado en gf2. O sea, igual que los primos también, ¿no? Los polinomios irreducibles. Los primos son números tan especiales que hay que buscarlos y ya una vez que los encuentras, ¿no? Los utilizas tienen propiedades especiales, no cualquiera es primo, ¿no? Los polinomios irreducibles son igualitos. También hay listas de polinomios irreducibles. También son entidades que hay que buscarlas y encontrarlas, ¿no? También son especiales, entonces también ameritan el trabajo luego, ¿no? De estarlos buscando, etcétera. Un ejemplo, digamos que el polinomio x es x cúbica más x más 1. Y bueno, tenemos el polinomio x cuadrada más x más 1 por x cuadrada más 1, módulo este. Bueno, entonces el producto de estos dos es x cuarta, ¿no? X por x cuadrada por x cuadrada, x cuarta. Luego x por x cuadrada es x cúbica. Luego 1 por x cuadrada es x cuadrada. Etcétera, ¿no? El producto así como nos enseñan en secundaria, ¿no? Ahí está. Pero ahora hay que trabajar módulo este. Así que hay que dividirlo. ¿Se acuerdan cómo se dividen los polinomios? Pues pongo el polinomio, ¿no? El numerador x cuadrada más x cúbica más x más 1. Porque quité la x cuadrada porque es x cuadrada más x cuadrada, que ya sabemos que es 2 veces x cuadrada, entonces se va, ¿no? Entonces, bueno, acá está el producto. Y luego dividido por x cúbica más x más 1, que es este. X por x cúbica es x cuarta, x por x es x cuadrada, y 1 por 1 es, 1 por x es x, perdón, ¿no? Y la suma de estas dos cosas es x cúbica menos x cuadrada más 1, ¿no? Hacemos las operaciones, pues, y ya me queda el residuo final, que es menos x cuadrada menos x. Que por cierto es lo mismo que x cuadrada más x. Pues sí, es lo mismo, porque la suma y la resta son iguales en módulo 2, ¿no? Entonces me queda aquí el producto de estos dos de aquí. Módulo, el polinomio que puse aquí, es pues x cuadrada más x, ¿no? Entonces hay que hacer lo mismito que hacemos en los enteros módulo no sé quién, solo que ahora en vez de trabajar con números, trabajamos con polinomios, ¿no? También los dividimos tamaño del módulo y nos quedamos con el residuo de esa división. Ya es hora. Bueno, hasta ahí le vamos a dejar. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahorita? Ok. Oigan, ¿qué tal si nos vemos mañana para que nos alcance el tiempo? ¿Sí? Ok. Si no, igual, bueno, va a estar grabado, ¿no? Pero pues igual. Sí, mañana a las 10, ¿no? Nos vemos. Okidoki. ¿Cómo le hago para dejar de grabar? Ah, detener grabación. Ya voy a tener la grabación.